Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. En la gran broma cósmica que es la educación interespecies, existe una constante universal: alguien siempre estará equivocado en el holograma. Y cuando ese alguien resulta ser un profesor de 6 tentáculos, con 16 títulos académicos y un ego del tamaño de un pequeño gigante gaseoso, bueno, ahí es cuando las cosas se ponen interesantes. La principal Academia de Ciencias Militares de la Confederación Galáctica no era solo una institución educativa. No, este era el lugar donde las mentes más brillantes de 17.000 sistemas estelares venían a aprender el intrincado arte de evitar que sus respectivas especies fueran aniquiladas. Situada en el mundo anillo artificial de Nexus Prime, porque aparentemente los planetas regulares no eran lo suficientemente pretenciosos, la academia ocupaba un extenso campus de arquitectura imposible y una burocracia aún más imposible. Los estándares de admisión eran, por decirlo suavemente, ridículos. La mayoría de los aspirantes tenían más posibilidades de desarrollar espontáneamente la telepatía que de recibir un aviso de aceptación. El comité de selección de la academia, compuesto principalmente por especies longevas que consideraban un siglo como una siesta rápida, había perfeccionado el arte de decir no hasta un grado que haría llorar de admiración incluso al representante de servicio al cliente más endurecido. Y sin embargo, aquí estamos, presenciando cómo la institución de enseñanza superior más exclusiva de la galaxia lucha con el concepto de la ventaja de descenso en las tácticas de campo de batalla. Uno podría pensar que seres capaces de viajar a una velocidad superior a la de la luz comprenderían conceptos tan elementales, pero uno estaría entretenidamente equivocado. Los pasillos de la academia eran un testimonio del compromiso de la Confederación con el exceso arquitectónico abrumador. Los techos se elevaban cientos de metros, dando cabida a especies de todos los tamaños. Las placas de gravedad cambiaban sin problemas para acomodar a visitantes de mundos que iban desde 0.2 hasta 3.4 G estándar. El aire era una mezcla cuidadosamente calibrada, apta para respiradores de oxígeno, metano y varios otros gases, filtrada a través de campos atmosféricos personales que daban a todos un tenue contorno brillante, como caminar por la vida con un filtro de belleza permanente. Sin embargo, lo más impresionante era la base de datos central de la academia, que contenía registros militares que se remontaban a casi 20.000 años estándar. Cada batalla, escaramuza y malentendido diplomático significativo era registrado, analizado y enseñado, ya fuera como un brillante ejemplo de brillantez estratégica o como una historia de advertencia de estupidez monumental. Se rumoreaba que la IA de la base de datos había desarrollado sentido del humor después de catalogar tantos casos de lo último. En esta gran institución, la Confederación había admitido recientemente y a regañadientes a representantes de un mundo recién descubierto clasificado como música acuática, un mundo de muerte. La designación no pretendía ser un cumplido, se refería a planetas con condiciones tan absurdamente hostiles que la mayoría de los seres civilizados solo los considerarían adecuados para aterrizajes de emergencia o para un exilio particularmente vengativo. El planeta en cuestión, la Tierra, un mundo de muerte de clase 12 con una biodiversidad impactante, variaciones climáticas extremas y depredadores nativos que habían evolucionado hasta convertirse en la especie dominante a pesar de no tener absolutamente ningún derecho natural a hacerlo. El hecho de que los humanos hubieran logrado evitar la extinción el tiempo suficiente para desarrollar el vuelo espacial era considerado por muchos xenobiólogos como una anomalía estadística o como una prueba de que el universo tenía un sentido del humor particularmente oscuro. Los diplomáticos de la Confederación, siempre deseosos de evitar agregar otra especie potencialmente problemática a su lista de amenazas potenciales, habían extendido la rama de olivo del intercambio educativo. Así fue como una chica humana de un mundo de alta gravedad, alto oxígeno y pesadillas cargadas de bacterias llamado Tierra se encontró sentada en historia militar avanzada, rodeada de seres que consideraban su mundo natal solo ligeramente menos aterrador que una supernova. La estudiante de intercambio humana se sentó cerca de la parte trasera del aula estilo anfiteatro, tratando de no llamar la atención. Esto era un desafío, considerando que era la única en la sala con solo 2 brazos, sin exoesqueleto visible y con una piel que no era una variación bioluminiscente o cromatófora,
en una galaxia donde la mayoría de las especies evolucionadas habían desechado sus rasgos depredadores hace milenios. Era un museo andante de agresión evolutiva, ojos orientados hacia adelante, dientes caninos y un esqueleto hecho de calcio que se reparaba continuamente a sí mismo como un espectáculo de horror orgánico. Pero quizás lo más inquietante para sus compañeros de clase era lo modesta que parecía. Basándose en los informes sobre los habitantes de mundos de muerte, de Outworlders, esperaban algo cubierto de púas y goteando veneno. En cambio, obtuvieron a alguien que parecía tan amenazante como un herbívoro de clase 3, pero que, según los escaneos médicos obligatorios, podía sobrevivir a niveles de radiación que cocinarían a la mayoría de la clase de adentro hacia afuera. La humana no encajaba perfectamente en la visión cuidadosamente categorizada que la Confederación tenía del universo, y eso era precisamente lo que hacía que su presencia fuera tan disruptiva. Era la anomalía gravitacional en su sistema perfectamente modelado, el punto de datos que se negaba a alinearse con las predicciones. Rápidamente aprendió que había dos tipos de reacciones a su presencia: curiosidad fascinada o inquietud apenas disimulada. Sus compañeros de clase que se especializaban en xenobiología o evolución comparada la encontraban absolutamente fascinante, un caso de estudio andante y parlante de adaptación a un mundo de muerte. Los estrategas militares, por otro lado, la miraban de la misma manera en que se miraría una bomba sin explotar, con interés profesional teñido de cautela saludable. La Confederación había estado estudiando a los humanos desde el primer contacto, 3 años estándar atrás. Habían traducido la historia militar de la Tierra, analizado la fisiología humana e incluso intentado comprender el extraño concepto humano del peligro recreativo. Sin embargo, a pesar de toda su investigación, todavía no habían captado del todo las plenas implicaciones de una especie que evolucionó en un mundo donde casi todo intentaba matarlos desde el día 1. Lo que los extensos estudios de la Confederación no lograron transmitir fue la pura terquedad que conlleva provenir de un mundo donde las tormentas podían freírte con un rayo, donde los organismos microscópicos libraban una guerra constante contra tu sistema inmunológico y donde otras especies evolucionaban regularmente solo para cazarte. La historia humana no era solo un registro de conflictos, era un testimonio de la obstinación terminal frente a un planeta que parecía diseñado para su extinción. Así, cuando el profesor Silvex flotó hacia el aula en su amortiguador gravitacional, una alternativa innecesariamente llamativa a caminar, la humana simplemente observó con la evaluación silenciosa de una especie que había pasado millones de años determinando si las cosas iban a comérselos. El profesor Silvex era la principal autoridad en tácticas militares comparadas en los sectores medios e interiores, un hecho que lograba incluir en aproximadamente el 72% de sus frases. De especie venturiana, se asemejaba a un cruce entre un pulpo y un candelabro de cristal, todo tentáculos translúcidos y nodos de comunicación bioluminiscentes que parpadeaban en patrones complejos cuando estaba particularmente emocionado de escucharse hablar. El profesor vestía las túnicas académicas tradicionales de la casta erudita Venturi, lo que significaba aproximadamente 14 capas de telas brillantes cada vez más pretenciosas, cada una denotando un campo de estudio diferente que había dominado. El efecto general era como ver una bola de discoteca sensible con opiniones sobre la guerra antigua. Hoy, anunció el profesor, con su resonador de voz ajustado a una frecuencia que captaba perfectamente la condescendencia académica, analizaremos uno de los conflictos más interesantes del archivo militar humano recientemente indexado. Considérenlo una curiosidad antropológica, un vistazo a cómo evolucionó la guerra en un mundo de muerte aislado. Varios estudiantes activaron sus módulos de grabación. Algunos lanzaron miradas subrepticias hacia la humana, que parecía estar haciendo esa inquietante cosa humana de sentarse completamente quieta, excepto por el parpadeo. El estudiante Mask 2 filas delante incluso cambió ligeramente de color, sus cromatóforos se volvieron de un azul pálido, que en su especie indicaba interés académico mezclado con una leve indigestión. El conflicto en cuestión, continuó Silvex, mientras sus tentáculos hacían gestos despectivos que hacían tintinear sus medallones académicos, ocurrió durante lo que los humanos llaman su siglo XX, un periodo particularmente violento, incluso para los estándares de los mundos de muerte. Con una floritura que envió ondas a través de sus elaboradas túnicas, el profesor activó la pantalla holográfica del aula. Un mapa topográfico se materializó en el centro de la sala,
mostrando un terreno que haría que la mayoría de las especies civilizadas reconsideraran sus planes de vacaciones, montañas irregulares, densos bosques y ríos serpenteantes que cortaban valles como cicatrices. He aquí la región que los humanos designaron como Europa del Este, específicamente la cordillera de los Cárpatos. Este conflicto, que los humanos llamaron su Segunda Guerra Mundial, vio a las fuerzas opositoras participar en lo que consideraban tácticas sofisticadas, aunque para los estándares de la Confederación, el nivel tecnológico era aproximadamente equivalente a nuestra primitiva era pre-anuicación. El holograma se acercó, mostrando posiciones de tropas marcadas en rojo y azul. El profesor gesticuló con un tentáculo, y miniaturas representaciones de vehículos militares humanos, primitivos tanques con motor de combustión y piezas de artillería, aparecieron en el mapa. Observen el posicionamiento de las fuerzas defensoras, mostradas aquí en azul. Han intentado establecer lo que llamaron una línea defensiva a lo largo de este valle fluvial. Las fuerzas atacantes, en rojo, avanzan desde el norte y el este. Según los documentos militares humanos, continuó Silvex, este fue considerado un enfrentamiento estratégicamente significativo debido a su proximidad a centros de recursos. Mientras Silvex continuaba su explicación, sucedió algo curioso, la expresión de la estudiante humana cambió sutilmente. Para la mayoría de sus compañeros de clase alienígenas, el cambio habría sido imperceptible, ya que las microexpresiones faciales humanas estaban más allá del rango de percepción de la mayoría de las especies. Pero un observador cuidadoso podría haber notado su leve ceño fruncido, el estrechamiento de sus ojos y la inclinación casi imperceptible de su cabeza. Todas señales primitivas de un mundo de muerte que indicaban que algo no estaba del todo bien. Las fuerzas atacantes, continuó el profesor, ajeno a la reacción de la humana, desplegaron sus unidades mecanizadas a lo largo de este eje, intentando flanquear a los defensores atravesando este valle. Su tentáculo trazó un camino a través del terreno holográfico. Un esfuerzo inútil, como pueden ver claramente. Los defensores mantuvieron la posición superior y repelieron el ataque con bajas mínimas. Los nodos bioluminiscentes del profesor parpadearon en un patrón que se traducía aproximadamente como suficiencia académica autosatisfecha mientras se giraba para encarar a la clase. Este enfrentamiento ejemplifica la naturaleza primitiva del pensamiento táctico humano durante esta era. Noten el uso ineficiente del terreno, los vectores de aproximación predecibles y la dependencia de la fuerza bruta en lugar de la fineza estratégica. Se podría argumentar que tales tácticas reflejan su trasfondo evolutivo como depredadores de persistencia, pura resistencia y cero sutileza. Varios estudiantes tomaron nota diligentemente de esta observación en sus bancos de datos personales. Algunos incluso asintieron con sus apéndices sensoriales en señal de acuerdo, ansiosos por demostrar su comprensión de la sabiduría del profesor. La estudiante humana, mientras tanto, parecía estar experimentando esa emoción exclusivamente humana que los enopsicólogos habían luchado por traducir al estándar galáctico. ¿Me estás tomando el pelo ahora mismo? Se quedó sentada, con un conflicto interno desarrollándose detrás de unos ojos que habían evolucionado específicamente para rastrear el movimiento a través de la sabana abierta. La batalla que el profesor estaba describiendo era errónea. No solo ligeramente inexacta, sino fundamentalmente, hilarantemente equivocada. Como si alguien afirmara que el agua fluye cuesta arriba o que los agujeros negros son excelentes destinos de vacaciones. La formación educativa humana incluía una extensa historia militar, un plan de estudios estándar en un mundo donde el conflicto había sido un compañero constante de la civilización. Reconoció la batalla que se describía, pero la representación holográfica del profesor tenía varios errores críticos. La topografía era lo suficientemente precisa, pero las posiciones de las tropas, los vectores de movimiento y el resultado eran tan históricamente exactos como afirmar que los humanos se reproducían por fisión binaria y subsistían con una dieta de pura matemática. La pregunta ahora era si corregirlo. La academia tenía un estricto protocolo para la participación en el aula, particularmente para las especies invitadas. Interrumpir a un profesor del prestigio de Silvex se consideraría en algún punto entre un incidente diplomático menor y una declaración abierta de grosería a nivel de especie. Por otro lado,
Tener que soportar una conferencia completa de tonterías tácticas que harían que sus ancestros militares giraran en sus tumbas lo suficientemente rápido como para alimentar una ciudad pequeña, eso era su propia clase especial de tortura. Sopesó sus opciones cuidadosamente, considerando las posibles consecuencias. Mejor escenario, breve vergüenza seguida de corrección académica. Peor escenario, reforzar todos los estereotipos sobre los humanos como depredadores alfa confrontacionales sin respeto por la autoridad establecida. El informe diplomático mencionaba específicamente evitar el comportamiento que pudiera interpretarse como un desafío a las jerarquías de dominio. Aparentemente, una preocupación seria cuando tu especie tiene ojos en la parte delantera de tu cabeza y la capacidad de correr durante horas sin detenerte. Pero había otro factor en juego. Uno exclusivamente humano y completamente desconcertante para la mayoría de las especies de la Confederación, la incapacidad casi patológica de dejar que alguien se equivoque cuando sabes la respuesta correcta. 6 segundos. Eso es lo que duró su debate interno. 6 segundos sopesando las consecuencias diplomáticas contra la precisión histórica. 6 segundos antes de que hiciera, posiblemente, la cosa más humana posible, levantó la mano. El gesto en sí causó un pequeño revuelo. A diferencia de muchas especies presentes, los humanos señalaban su deseo de hablar elevando una extremidad, un movimiento que, para las especies con antecedentes evolutivos más violentos, se parecía inquietantemente al preludio de un ataque. Un estudiante firiano a 3 asientos de distancia activó su membrana defensiva en respuesta. La conferencia del profesor Silvex se detuvo a mitad de frase, sus patrones bioluminiscentes cambiando a una frecuencia que indicaba sorpresa teñida de molestia. Sus 14 sentidos ópticos giraron para enfocarse en la estudiante humana. Sí, la representante de la Tierra tiene una pregunta. Su resonador de voz apenas ocultaba su irritación por haber sido interrumpido durante lo que claramente consideraba un análisis magistral de la guerra primitiva. La humana se puso de pie. Un movimiento que recordó a todos los presentes que los habitantes de mundos de muerte eran inquietantemente buenos para cambiar de elevación rápidamente. No es una pregunta, profesor, es una corrección. El anfiteatro se quedó en silencio. Incluso los sistemas de circulación atmosférica parecieron detenerse en shock. Corregir a un académico Venturi era más o menos el equivalente a decirle a una reina colmena draveniana que su larva parecía un poco gordita. Técnicamente posible, pero rara vez intentado por aquellos con un instinto funcional de autoconservación. Los tentáculos del profesor se tensaron ligeramente. ¿Una corrección? ¡Qué fascinante! La estudiante de intercambio cree que puede corregir al principal experto de la Confederación en historia militar comparada. Sus nodos bioluminiscentes parpadearon en lo que el traductor universal tradujo de manera algo inadecuada como diversión condescendiente. Por favor, ilumínanos, continuó, haciendo un amplio gesto con sus tentáculos que hizo tintinear sus medallones académicos. ¿Qué aspectos de mi análisis del conflicto primitivo de su especie desea corregir? La humana, mostrando ese peculiar rasgo de mundo de muerte de mantenerse más calmada en lugar de más agitada cuando es desafiada, dio un paso adelante. La batalla que está describiendo es la ofensiva de los Cárpatos de 1944, específicamente el enfrentamiento en el Paso de Dukla. Pero sus posiciones de tropas están completamente invertidas. La línea de tiempo está comprimida y su conclusión sobre el resultado es incorrecta. Sin esperar permiso, otro rasgo humano alarmante, se acercó a la pantalla holográfica. Los tentáculos del profesor se enrollaron por la sorpresa cuando ella se acercó a la proyección y comenzó a manipular la interfaz como si hubiera estado usando tecnología de la Confederación toda su vida. ¿Puedo?, preguntó, aunque ya estaba reorganizando los elementos holográficos. No fue tanto una pregunta como una notificación de cortesía de que las cosas ya estaban sucediendo. Con movimientos rápidos y precisos que recordaron a varios estudiantes que los humanos poseían niveles aterradores de control motor fino, ella reorganizó la posición de los marcadores de tropas. Las unidades rojas se movieron del norte al sur. Los defensores azules se trasladaron del valle a las tierras altas. Las fuerzas atacantes en realidad se acercaban desde el sur, no desde el norte, explicó, con voz tranquila y objetiva. Y no fueron repelidas. Rompieron la línea defensiva después de 3 días de lucha. Los defensores habían establecido posiciones aquí, aquí y aquí.
Sus dedos trazaron patrones a través del holograma, dejando marcadores azules a su paso. La fuerza atacante se dividió en 3 columnas para navegar por estos pasos de montaña. La clase observó en silencio atónito cómo ella reconstruía por completo la simulación de batalla en menos de un minuto. La precisión de sus movimientos era inquietante para especies que requerían una extensa aumentación cibernética para lograr niveles similares de coordinación. La clave para entender esta batalla, continuó, aparentemente ajena al efecto que estaba teniendo en el aula, no es solo la posición de las tropas, sino el terreno y las condiciones climáticas. Los defensores inicialmente mantuvieron la altura, lo que normalmente sería ventajoso, pero la lluvia fuera de temporada había convertido estas laderas en barro. La artillería pesada se empantanó, literalmente. Mientras tanto, la fuerza atacante utilizó la densa cobertura forestal de aquí para ocultar su aproximación con unidades de reconocimiento avanzado. Ella tocó una sección del holograma, y la pantalla topográfica cambió para resaltar las características que estaba describiendo. Los tentáculos del profesor se habían quedado completamente quietos, una expresión Venturi de intensa concentración o crisis existencial. El resultado de la batalla dependió de estos 3 pasos de montaña, continuó, destacando corredores estrechos a través del terreno. El mando defensor asumió que eran intransitables debido a las condiciones climáticas y no asignó suficientes fuerzas para vigilarlos. La fuerza atacante, sin embargo, tenía fuerzas específicamente entrenadas para la guerra de montaña, soldados de regiones con terrenos similares que entendían cómo usar estas condiciones a su favor. Con unos pocos ajustes más, puso la simulación en movimiento. Las unidades holográficas comenzaron a moverse de acuerdo con sus parámetros corregidos. La clase observó cómo la fuerza atacante ejecutaba una maniobra de flanqueo impecable a través de un terreno supuestamente intransitable, rodeando a los defensores y forzando una retirada. La batalla terminó con la fuerza atacante asegurando el paso después de 72 horas de lucha. Los defensores sufrieron aproximadamente un 60% de bajas antes de retirarse a posiciones secundarias 15 kilómetros al noroeste. Fue considerado un ejemplo de libro de texto de cómo el entrenamiento ambiental especializado puede superar las ventajas tácticas convencionales. Ella se apartó del holograma, que ahora mostraba un resultado completamente diferente a la presentación original del profesor. La simulación concluyó con las fuerzas rojas en control del territorio en disputa, los defensores azules en retirada, exactamente lo opuesto a lo que el profesor Silvex había descrito. El silencio que siguió fue tan completo que se podría haber escuchado caer al suelo una pluma sigilosa Mibari. 23 especies diferentes de seres sintientes miraron a la humana con expresiones que iban de la sorpresa a la alarma, todos preguntándose lo mismo. ¿Cómo sabe ella esto? Los nodos bioluminiscentes del profesor habían cambiado a un púrpura profundo, un color que el traductor universal ni siquiera intentó interpretar. Cuando finalmente habló, su resonador de voz había bajado a una frecuencia inferior. Parece usted notablemente bien informada sobre este conflicto en particular, dijo, midiendo cuidadosamente cada palabra. Quizás le importaría explicar la fuente de su experiencia. La pregunta conllevaba implicaciones tácitas. La información sobre la historia militar humana había sido proporcionada a la Confederación a través de canales diplomáticos oficiales. Una humana individual con un conocimiento tan detallado de las batallas históricas planteaba preguntas interesantes sobre las prácticas educativas de la Tierra. La humana se encogió de hombros, un movimiento desconcertantemente fluido que recordó a todos que su esqueleto era interno. Es plan de estudios estándar en nuestro sistema educativo. Esta batalla en particular se estudia porque demuestra la importancia del entrenamiento especializado y la adaptación ambiental. Además, mi bisabuelo luchó en ella. Ese último comentario casual provocó una onda expansiva en el aula. El concepto de que un estudiante actual pudiera tener una conexión familiar directa con un conflicto histórico era ajeno a la mayoría de las especies presentes. Muchas provenían de razas longevas donde la memoria generacional se medía en milenios, no en décadas. La idea de que los humanos vivieran tan brevemente que pudieran tener conexiones ancestrales directas con lo que la Confederación consideraba eventos históricos era de alguna manera a la vez lamentable y aterradora. Ya veo, dijo el profesor, aunque estaba claro que no lo veía. No realmente. ¿Y está usted segura de estos detalles por qué?
Fuentes primarias, respondió ella simplemente. Cartas, registros militares, relatos personales. La unidad de mi bisabuelo fue parte de la fuerza de flanqueo que atravesó el Paso Norte. Su diario de campo describía cómo se movieron de noche, usaron guías locales que conocían los senderos de caza de montaña y llevaron sus suministros a la espalda cuando el terreno se volvió demasiado difícil para los vehículos. Hizo un gesto hacia una sección particularmente accidentada del terreno holográfico. Esta cresta de aquí, su unidad la escaló en la oscuridad, bajo la lluvia, cargando equipo de combate completo. Las fuerzas defensoras pensaron que era imposible llevar tropas por allí en esas condiciones. Se equivocaron. Los medallones académicos del profesor Silvex tintinearon suavemente mientras procesaba esta información. Para un ser con 16 títulos distinguidos y créditos de autor en más de 40 obras académicas sobre historia militar, ser corregido por una estudiante de intercambio de pregrado era algo sin precedentes. El hecho de que la corrección proviniera de una representante de una especie que apenas había logrado el viaje a la velocidad de la luz hacía apenas una década lo hacía aún más difícil de procesar. Está usted sugiriendo, dijo finalmente, que su sistema educativo incluye análisis táctico detallado de conflictos históricos como plan de estudios estándar. La humana asintió. La historia militar es parte de nuestra educación histórica central. Esta batalla en particular ni siquiera se considera especialmente significativa en el contexto más amplio de la guerra. Es solo una de las docenas que estudiamos de ese periodo. Un estudiante trilaxiano cerca del frente de la clase levantó un apéndice sensorial. Consulta, ¿la educación militar es universal en la Tierra o está restringida a castas especializadas? La humana parpadeó, otro recordatorio inquietante de que carecía de membranas nictitantes protectoras. Es parte de la educación histórica estándar. Todos la aprenden. Esta revelación provocó otra ola de inquietud en el aula. Las implicaciones eran preocupantes. Una especie donde el conocimiento militar se distribuía por toda la población en general, en lugar de estar contenido dentro de castas guerreras especializadas, representaba un enfoque fundamentalmente diferente de la organización social al que practicaban la mayoría de las culturas de la Confederación. Fascinante, dijo el profesor Silvex en un tono que sugería que le parecía cualquier cosa menos eso. Parece que nuestro programa de intercambio cultural sigue ofreciendo ideas inesperadas. Gracias por su contribución. Hizo un esfuerzo visible por recuperar el control de su aula. Sin embargo, si bien estos detalles históricos son ciertamente dignos de mención, no cambian los principios fundamentales de combate que este ejemplo pretendía ilustrar. Fue un intento transparente de salvar las apariencias, y todos lo sabían, incluyendo, por su ceja ligeramente levantada, la humana. Pero ella simplemente asintió y regresó a su asiento, dejando la simulación de batalla corregida del profesor aún flotando en el centro de la sala como un monumento holográfico a la vergüenza académica. El resto de la conferencia transcurrió con el profesor Silvex notablemente menos seguro en su análisis de la historia militar humana. Seguía mirando hacia la estudiante humana cada vez que hacía afirmaciones sobre los conflictos de la Tierra, como si esperara otra corrección. Nunca llegó. Ella simplemente observó con esa mirada frontal inquietantemente intensa que la evolución había forjado específicamente para rastrear presas a través de vastas distancias. Al concluir la clase, el profesor hizo un anuncio que sorprendió a todos los presentes. A la luz del intercambio educativo de hoy, creo que nos beneficiaría a todos reconsiderar algunas de nuestras suposiciones con respecto a las especies en desarrollo. Nuestra próxima sesión contará con un análisis colaborativo de la doctrina militar avanzada en múltiples culturas, incluidas contribuciones de nuestros estudiantes de intercambio. Fue lo más parecido a un reconocimiento de error que un académico Venturi era capaz de hacer, prácticamente una disculpa completa para los estándares de la Confederación. Mientras los estudiantes salían del aula, la humana se encontró rodeada de compañeros de clase con preguntas. La mayoría mantenía una distancia respetuosa, el instinto evolutivo tardaba en morir, pero su curiosidad superaba la cautela. ¿Es exacto que todos los humanos reciben educación táctica?, preguntó un estudiante teyano, cuyo traductor luchaba por transmitir el concepto en términos que su red neuronal cristalina pudiera procesar. ¿Cuántos conflictos históricos estudian típicamente los humanos?, inquirió un musquil,
cuyos cromatóforos cambiaban de color, indicando excitación académica. La humana respondió pacientemente, explicando conceptos que le parecían perfectamente ordinarios, pero que representaban rupturas radicales con las normas educativas de la Confederación. No tenían castas militares especializadas. Sí, los conflictos históricos se enseñaban junto con el arte, la ciencia y la literatura. No consideraban esto inusual. ¿De qué otra manera se aprendería de los errores del pasado? Observando desde el umbral, los patrones bioluminiscentes del profesor Silvex cambiaron a través de frecuencias que indicaban un pensamiento profundo. El incidente lo había obligado a reconsiderar no solo sus notas de clase, sino toda su comprensión de las especies de mundos de muerte. La Confederación siempre había visto tales mundos como callejones sin salida evolutivos, crisoles que producían formas de vida resistentes pero en última instancia limitadas, demasiado enfocadas en la supervivencia para desarrollar una cultura sofisticada. Sin embargo, aquí había evidencia que sugería algo completamente distinto, que la lucha constante podría forjar no solo resistencia física, sino adaptabilidad intelectual. Que una especie evolucionada bajo una presión implacable podría desarrollar no solo la capacidad de sobrevivir, sino de analizar, recordar y mejorar sus estrategias generación tras generación. Lo más preocupante de todo fue la constatación de que los humanos no solo estudiaban la guerra académicamente, la internalizaban, la transmitían a través de conexiones familiares directas, la trataban como conocimiento vivo en lugar de curiosidad histórica. Para una especie que apenas se había unido a la comunidad galáctica recientemente, llevaban su historia no como un registro académico distante, sino como una memoria cultural inmediata. Mientras observaba a la estudiante humana explicar con calma cómo su especie había progresado de herramientas de piedra a armas nucleares en lo que los historiadores de la Confederación considerarían un parpadeo histórico, el profesor Silvex se encontró preguntándose qué otras suposiciones sobre las especies de mundos de muerte podrían resultar igualmente equivocadas. Las implicaciones iban mucho más allá de una corrección vergonzosa en el aula. Si la Confederación había malinterpretado tan fundamentalmente las prácticas educativas humanas, ¿qué más se les había escapado? ¿Qué otros aspectos de la psicología de los mundos de muerte no habían logrado evaluar adecuadamente? El profesor Silvex tomó nota mental de revisar su próximo artículo académico. Su título provisional, Conflicto primitivo, desventajas evolutivas del desarrollo militar en mundos de muerte, de repente parecía no solo inexacto, sino potencialmente peligroso en su complacencia. Quizás, reflexionó mientras observaba a la humana gesticular para explicar algún concepto de maniobras de flanqueo a sus fascinados compañeros de clase, la evaluación de la Confederación sobre el lugar potencial de la humanidad en el orden galáctico requería una recalibración significativa. El modelo xenopsicológico estándar sugería que las especies evolucionadas en mundos de muerte serían agresivas pero directas, peligrosas en el conflicto directo pero predecibles en la estrategia. Sin embargo, aquí había evidencia de que los humanos combinaban su resistencia física con una inesperada capacidad de análisis, adaptación y sofisticación táctica. Una especie que podía producir individuos que casualmente reconstruían batallas históricas de memoria, que consideraban el conocimiento militar detallado como educación básica y que mantenían conexiones vivas con conflictos que la Confederación relegaría a archivos distantes. Tal especie podría navegar por las complejas aguas de la política galáctica con mucha más habilidad de lo que se había anticipado. A medida que el grupo finalmente se dispersó, la estudiante humana recogió sus materiales y se dirigió a su próxima clase, ajena al profundo efecto que su decisión de 6 segundos de levantar la mano tendría en las políticas de la Confederación con respecto a la Tierra. Simplemente estaba haciendo lo que le resultaba natural a cualquier estudiante humana, corregir a un instructor que se equivocaba en los hechos. Y quizás eso, reflexionó el profesor Silvex mientras flotaba de regreso a su oficina para reescribir por completo su serie de conferencias, era la realización más inquietante de todas. Lo que la Confederación veía como un incidente diplomático sin precedentes, la humana lo consideraba solo otro martes en clase. El universo, al parecer, tenía un sentido del humor particularmente oscuro. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.